La bruja devoradora de demonios. Una vez conocí a una bruja, una de verdad, de esas que viven en una choza a mitad de la nada, con su altar para hacer sacrificios y con una vasija en la que prepara brebajes. Además, era una bruja muy poderosa, demasiado. Tenía conocimiento tan antiguo que era capaz de enfrentar a los demonios que ni los exorcistas se atreven a enfrentar. Esa bruja no solo expulsaba demonios, sino que podía devorarlos para hacerse cada vez más fuerte. Ella tenía más de 300 años. Podía vivir una cantidad de tiempo indefinida mientras siguiera comiendo demonios. No le daba juventud. Ella se veía como la persona más anciana que se puedan imaginar. Tenía arrugas sobre las arrugas, pero se mantenía sana gracias a la energía demoníaca. Ella era de Tabasco, en el municipio de Huimanguillo. Decía que su madre había vivido casi 400 años y que la madre de su madre vivió más de 500 años. La bruja también tenía una hija. Esa hija nació en 1925. La dinastía de la bruja se remontaba hasta la abuela de su tatarabuela, que, según sus palabras, había sido una de las sacerdotisas fundadoras del culto de la serpiente emplumada hace 3200 años. Todo el conocimiento que la bruja poseía había sido heredado de madre a hija hasta llegar a ella. Por eso podía enfrentar demonios, porque su conocimiento venía directamente de Quetzalcóatl. Yo a esa bruja la conocí en 1975, cuando yo tenía 20 años. Lo que sucedió fue que yo estaba buscando a su hija, y la estaba buscando porque yo creía que la hija de la bruja era mi madre. Cuando cumplí 2 años, mi madre se marchó y me dejó con mi padre. Eso es todo lo que yo sabía de mi madre. Mi papá jamás me dio detalles. A él lo mataron en el verano del 68. No era estudiante, ya tenía 43 años, pero él escondió a 2 estudiantes que estaban huyendo de los guantes blancos. Cuando lo descubrieron, lo mataron. Tuve la suerte de que ese día yo no estaba en casa. Me encontraba con unos tíos porque mi primo y yo estábamos en la misma secundaria, y mis tíos habían pasado por nosotros a la escuela. En fin, mi padre muere y yo no sabía nada de mi madre. Como pude, fui tratando de averiguar quién había sido la última novia de mi padre. Esa debía ser mi mamá. Tardé varios años porque, al parecer, mi padre nunca le habló a nadie de la familia sobre mi madre. Nunca la conocieron. Los únicos que pudieran saber eran los viejos amigos de papá. Después de buscarlos y, finalmente, cuando tenía 20 años, obtuve un nombre y una ciudad. Viajé hasta Huimanguillo a buscar a la última novia de mi padre. La bruja se enteró que yo estaba buscando a su hija y me mandó a llamar. La bruja y yo estuvimos hablando. Me dijo que su hija ya no vivía en esa ciudad. Yo le conté cuál era mi motivo para buscarla. La bruja, que aún no me decía que se dedicaba a eso, recordaba que mi padre y su hija habían tenido una relación, pero me aseguró que ellos nunca tuvieron un hijo. Yo pude sentir sinceridad en sus palabras y le creí. Antes de marcharme, me preguntó por qué estaba buscando a mi madre si ella me había abandonado. Le respondí que, sin importar lo que ella había hecho, era mi madre, y seguro tuvo motivos para irse. A mí no me importaban esos motivos. No la estaba buscando para reclamar ni para pedir explicaciones. Yo solamente quería conocerla. Cuando le di esa respuesta, se me salió una lágrima. La bruja rápido se acercó hacia mí y con uno de sus largos dedos tomó la lágrima. Con mucho cuidado caminó hasta un espejo y lanzó la lágrima contra el cristal. Yo me quedé estupefacto sin entender lo que estaba pasando. La bruja puso la mano sobre el espejo y empezó a hablar en un dialecto. Honestamente, no sé cuál. Después, el espejo hizo algo. La bruja pudo meter la mano a través de este y sacó otra lágrima. Fue conmigo. Me dijo que confiara y me puso la lágrima en el ojo. En ese momento tuve una visión. Era una mujer de unos 30 y tantos. Estaba sentada afuera de una casa tomando una cerveza. Al paso de unos segundos, la visión desapareció. Después, la bruja me dijo: se llama Clara, vive en Fresnillo, es tu madre.
y en ese momento me dijo que era una bruja. Yo no quise hacer preguntas, y antes de irme me dijo que le había caído bien. Me fui directo a Fresnillo. Tardé unos días en dar con mi madre. Escuché su historia, la entendí, no la juzgué. Yo le conté todo lo que había pasado con mi papá. Estuve en Fresnillo por 9 meses. Aproveché cada día para estar con mi madre y después volví a Huimanguillo para platicar con la bruja. En esa primera conversación me dijo que ella había nacido en el año de 1642. Puedo entender que esto es muy difícil de asimilar. Yo solo cuento lo que me dijo la bruja. Ella decía que cuando los españoles llegaron a estas tierras, todavía vivían su madre y su abuela. También me contó que todas las brujas tuvieron la necesidad de estarse moviendo de forma constante, porque la Iglesia Católica estaba detrás de todas ellas. No querían dejar a ninguna con vida. Para pasar desapercibidas, cada una andaba por su cuenta. Su abuela decidió ir a ayudar a los mayas que se encontraban en Tabasco, y su madre intentó esconderse en Yucatán. Su abuela murió en 1519 durante la batalla de Centla, y su madre murió en 1683 en un puerto cuando un grupo de piratas llegaron a saquear la ciudad. La bruja también se estuvo moviendo. Buscaba pueblos que de preferencia fueran pequeños, donde no hubiera tanta presencia de la iglesia. Ahí se quedaba hasta que llamaba la atención y tenía que moverse. Cada que tenía la oportunidad expulsaba demonios que invadían cuerpos de personas. En 1790 llegó por primera vez a la Ciudad de México. Ahí conoció a un tal Pedro de la Portilla. Él trabajaba recaudando impuestos. La bruja dice que él fue el verdadero artífice de la independencia de México, porque murió en prisión por conspirar contra el virreinato, cosa de la que se enteró el cura Hidalgo unos meses antes de dar las famosas campanadas El Grito de Dolores. Cuando la bruja terminó de contarme eso, estaba por llegar la puesta de sol, así que me despedí y fui a donde pasaría la noche. Volví al día siguiente. En esta segunda plática le pregunté qué tipo de trabajos hacía ella. Jaló un poco de aire y me dijo que eran muchísimos. Dijo que en sus mejores años podía resucitar a las personas que tenían menos de 4 horas de muertos. Para poder hacer eso, le pedía permiso a Quetzalcóatl para hablar con Tzipetotec, dios de la muerte. También podía influir sobre el clima, lanzar maldiciones, hacer amarres, abrir caminos, enterramientos, salaciones, endulzamientos, quiromancia y algunas prácticas milenarias, tal como la manipulación de las lágrimas, que fue lo que hizo para darme la visión de mi madre, y también podía establecer comunicación con el fuego. La interrumpí para poder hacerle algunas preguntas sobre la herbolaria. Yo quería saber qué tan cierto era eso de que las brujas preparaban brebajes. Ella me pidió que la acompañara al fondo de su choza. Ahí tenía una especie de olla muy grande. Quise acercarme, pero dijo que no me lo recomendaba, porque estaba preparando una maldición que un cliente había encargado. Esa maldición llevaba 4 días asentándose, y todavía le faltaban otros 7. Esta maldición era una mezcla de un demonio con una plaga y un cáncer. En la olla tenía gallinas negras, cuervos, ruda, alacranes, cucarachas y beleño negro. Rápidamente cambié el tema porque no me sentía cómodo. Le pregunté por qué sus prácticas estaban tan relacionadas con Quetzalcóatl, y ahí me contó lo que les dije antes, que la abuela de su tatarabuela fue una de las sacerdotisas de primera generación en culto a la serpiente emplumada. Eso y el hecho de que comiera demonios para vivir me daban mucha curiosidad, pero temía preguntar. Lo único que quise preguntar es cómo le hacía la bruja para enfrentar a los demonios y devorarlos. Me contó que lo más difícil era el primer paso, es decir, encontrar a los demonios, a las personas poseídas. La única forma era esperar a que alguien acudiera a ella para pedir ayuda, porque no había forma de detectarlo. Forzosamente se tiene que hacer un ritual para saber la presencia de un demonio. Cuando yo conocí a la bruja ya habían pasado 25 años desde la última vez que había devorado un demonio, y antes de ese pasaron casi 60 años,
Pero una vez que se tiene un posible candidato, había que someterlo al ritual. Lo primero era acostarlo en el suelo en medio de un doble hexagrama. Uno de los hexagramas debe estar hecho con hilo verde y el otro con hilo azul. Ambos hilos deben estar suspendidos del suelo. Para eso se clavan 12 palos santos y los hilos se amarran a los palos. Después, alrededor del doble hexagrama se deben dibujar ciertos símbolos: unas cejas flamígeras, 11 pares de ojos, garras dobladas hacia abajo, y todos los símbolos deben estar entrelazados con una serpiente dibujada con sangre de la bruja. Eso se hace como campo de contención. Un demonio no puede escapar mientras esté dentro del doble hexagrama con los símbolos. Aquí, evidentemente, si no hay presencia de ningún demonio, la persona podrá simplemente saltar los hilos e irse a su casa. En el caso contrario, el demonio va a luchar por lograr que el cuerpo se aleje porque sabrá que está siendo sometido a un ritual para sacarlo de ese cuerpo. Mientras el demonio lucha, hay que lanzar ceniza del Popocatépetl mientras se invoca a Quetzalcóatl. La persona debe quedar completamente cubierta de ceniza. Después, la bruja debe tomar un bastón cubierto con cascabeles tomados de la cola de muchas serpientes. Ese bastón lo va a golpear contra el suelo. Los impactos del bastón contra el suelo van debilitando al demonio poco a poco. Finalmente, cuando llegue el momento, la bruja debe tomar un artefacto muy único y especial. Recuerdo que me dijo el nombre, pero está en un dialecto y no puedo pronunciarlo. Este era la figura de un jaguar con un penacho. Estaba hecho de un mineral verdoso. Ese artefacto se coloca en la boca y se jala aire a través de él, como si fuera un popote. Al hacerlo, se produce un sonido idéntico al rugido de un jaguar. Me dijo que cuando el artefacto es utilizado estando cerca de una persona poseída por un demonio encerrado en un doble hexagrama, el demonio es succionado, forzado a salir del cuerpo de la persona y obligado a pasar por el interior del artefacto, siendo así absorbido por la bruja. Así terminó nuestra conversación de ese día. Volví a hablar con ella en otras 6 ocasiones, pero ya no tocamos cosas interesantes. Hablamos de la vida y de eso. Después volví a la Ciudad de México para continuar con mis estudios. Durante las vacaciones estuve yendo a visitar a mi madre a Fresnillo, y cuando finalmente me gradué volví a buscar a la bruja, pero no la encontré. Tampoco estaba su choza. Pregunté, pero nadie supo darme razón de ella, y ya nunca volví a saber de ella. Relato escrito y adaptado por Ramiro Contreras.